Ok. Otra vez se bendiga. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra en este hermano en el libro de Job. Capítulo 33. Verso 13 Amén. al 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque contiendes contra él, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Gracias le damos a Dios por su palabra, su hermosa y bendita palabra. El tema se llama los sentidos espirituales embotados. Espirituales embotados. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el hombre no entiende. A pesar de que Dios está hablando, aquí dice en una o dos maneras, el hombre no entiende. O sea, ¿por qué no entiende? Porque sus sentidos ya se atrofiaron, ya se embotaron. La escritura dice que cuando una hacha se embota, tiene que emplear más fuerza, porque ya se le acabó el filo. Entonces, en lo espiritual, eso está sucediendo. ¿Por qué hay tanto en el pueblo de Dios que no han logrado entender? Y luego se pelean con Dios. Cuando no entienden la palabra, se pelean con Dios. Y empiezan a contender con Él. ¿Sí? Aunque Él no te va a dar ninguna de sus razones. Por muchas cosas que sucedan, no te va a dar cuenta. Él no está a su servicio. ¿No? Y si yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿En cuántas maneras te ha hablado a ti el Señor? ¿Cuántas cosas de las que te ha mandado el Señor decir las has entendido? ¿Sabes bien que no es el escuchar, sino el hacer? Sí. El escuchar es muy fácil, el hacer es donde está lo difícil. Para aquel que no tiene un corazón sincero de servir a Dios, de seguir al Señor. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y no entiende que sus sentidos espirituales no están funcionando correctamente. ¿Quién tiene la culpa? La gente que no aplica su corazón a la palabra de Dios. Y cuando no aplica la palabra de Dios a su corazón, aplica la suya propia. Sí. Que ello es mejor. Haciendo un lado la de Dios. Cambia la palabra de Dios por la suya propia. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Es cuando se cambia la palabra de Dios en la vida. Y eso viene a fracaso.
Lo hacen en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Aún ahí, hay sueño, en visión en sueño. Y aquí está diciendo que revela al oído de los. ¿Cómo es que habla Dios a los oídos de la gente? ¿Alguna vez has escuchado un susurro bien hermoso? Bien apacible, bien querido, que dice, haz esto? ¿Sí o no? Sí, amén. Aleluya. Fíjate, hermano, es tan hermoso el Señor que tiene tiempo para ti. Bueno, como ellos tienen tiempo para todos, pero como si fuera esto. Estamos tranquilos. Amén. Por la misericordia de Dios. Entonces, cuando te revela, te lo señala en una forma apacible. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando estaba en la cueva. ¿Qué pasó primero? Un fuerte temblor. Un temblor. Pero no estaba Dios ahí. No. Después. Un fuerte torbellino. Sí. Tampoco estaba ahí. ¿Qué más? Luego, ¿qué más fue? Un terremoto. Levantó el fuego. Sí, un fuego. Un fuego. Y ahí no estaba tampoco. Pero cuando vino un silbo apacible y delicado, ahí estaba Dios. Y de esa manera podría ser que es cuando te habla Dios en ese silbo apacible, ¿sí? Y te habla al oído y te señala lo que debes hacer, lo que tienes que hacer. Sí, qué bueno que ya hay testimonio de que Dios habla de esa manera. Sí, aleluya. ¿Por qué lo hace el Señor? Lo hace para quitar al hombre de su obra. Lo pueden ver, que no es una obra buena. Para apartarlo de la obra, perjudicando, que le está haciendo daño. No sé si se relaciona ahorita con lo de la palabra. Para las lenguas, sí. Ustedes lo van a enseñar. Y apartar del varón la soberbia, otra cosa, de lo que está haciendo, y también en él, de lo que hace, y también de lo que él siente. Porque la soberbia es un sentimiento equivocado, erróneo, altivez, orgullo. La soberbia, ¿sí? Al apartarlo el Señor es para detener su alma del sepulcro y su vida de que perezca de parte de los enemigos. Mira la protección de Dios, mira la defensa que Dios hace por ti. Aún eso hace para que no te mate, te guarda y te cuida, ¿sí? Para que tu vida no perezca a espada. Tremendo, hermano. Pero vamos a estar siguiendo sobre esto. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero leer esta ley. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El amor benevolente de Dios tiene muchas voces. A menudo el Señor nos habla en nuestra infancia. Algunos apenas recordamos como llamó a Samuel. No podemos olvidar las voces de nuestra juventud y nuestra infancia. Los mensajes que el Señor nos envió mediante padres amorosos y maestros bondadosos. Oye, ¿fue recibida esa voz de parte de tus padres? Indicándote lo correcto, lo bueno, lo conducente, lo que te lleva a bien. Pero también los consejos directos. Pues primero, los maestros bondadosos. Maestros que te enseñaron, ¿sí? En tu vida secular y espiritual.
o los consejos directos del Espíritu Santo. Dios nos habló una y otra vez y nos volvió a hablar, pero no percibimos su voz. A las personas les cuesta ser influenciadas para bien. ¿Notas esto? Hay personas que Dios quiere influenciarlas para bien, para su provecho, para su crecimiento espiritual, para que caminen mejor la vida. Pero ¿saben qué? Les cuesta mucho trabajo aceptar esa influencia buena. ¿Sí? Les cuesta mucho, pues, ser influenciadas para bien. El oído debe estar abierto. El corazón tiene que separarse de sus malos propósitos. Nuestro orgullo debe ser conquistado. Hay muchas cosas por hacer antes de poder ser para nuestra salvación eterna. Hay muchas cosas por hacer antes de poder ser influenciados plenamente para nuestra salvación eterna. Y Dios sabe cómo llegar a nosotros. Nos habla mediante voces que escuchamos mientras estamos en medio de nuestros asuntos. Cuando veces estás trabajando y viene la voz de Dios, y viene a tu pensamiento y viene a tu corazón. Hay muchas maneras que habla Dios. O por sueño, en visión nocturna. Antes de que Él pueda salvar a las personas, debe abrirle los oídos. Revela al oído a los hombres y les señala su consejo. ¿Tenemos los oídos obstruidos? Una pregunta. ¿Tendremos los oídos obstruidos? Tal vez, y yo más seguro que no se trate de los oídos externos, son los oídos espirituales. Ahí es donde está el problema, que no podemos escuchar la voz de Dios, porque hay una obstrucción. ¿Cómo se le podría llamar esa obstrucción? Indiferencia, pecado, ¿sí? Negligencia, eso, y otras cosas parecidas. ¿Sí? La mayoría de nosotros podemos escuchar. ¿Sabes qué puedes escuchar? Si escucharas el tintineo del dinero, inmediatamente voltearías donde está el sí. Hermano, yo quiero decirle algo. Sí. Ahora que se fue Juan, Ajá. yo le doy las gracias a Dios porque regresó con bien. Sí. Ahora que se fue Juan, ya ves que se estuvo orando. Sí. Pero en el transcurso que él estuvo allá, no lo puedo explicar muy bien, hermano, porque yo ya sabía que no iba a dar la misa porque el Señor, no puedo explicar cómo, hermano, de pronto me ponía que yo iba a ir por él a la central. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué me llega esto? ¿Por qué me llegaba? Y pronto porque se hace tarde y que yo iba a llegar tarde por él a la central. Sí. Y me ponía más cosas. Cuando yo estuve recibiendo en el transcurso de que él estuvo allá, Ajá. entonces ya nada más me puse a pedirle a Dios Ajá. que lo regresara con bien. Ya nada más le decía, hermano, yo no puedo explicarlo, hermano, en qué forma, pero el Señor, hermano, no puedo decirles cómo, como tampoco puedo decirles, oí su voz. No me ponía que yo iba a ir por él a la central. Yo ya sabía, no sé, pero el Señor me indicaba que no iba a pasar, que no le iban a dar la visa, hermano. Entonces, hermano, así pasó. Cuando el Señor me estuvo dando esto, entonces yo dije, Señor, yo te doy las gracias por su vida. Amén. Ahora te pido, Padre, que lo devuelvas con bien, que venga con bien, Señor. Pero sí tardé en entender que él lo que el Señor me estaba dando, porque me lo daba en varias veces. Porque yo en mi, que yo sí quería que pasara por el gasto, que le dieran la visa pues de trabajo, por el gasto, porque estuvo allá como 4 o 5 días,
tener que pagar hotel, comidas, pues todo, ¿verdad, hermano? Y en su caso, entonces yo, a pesar de que estaba recibiendo eso que me estaba dando el Señor, yo quería, en mi corazón todavía le pedía al Señor, Señor, dale la visa, por favor. Pero ya cuando el Señor, yo creo que me hizo entender, hermano, dije, Señor, gracias. Ahora te pido que lo traigas con bien, que llegue con bien, hermano. Así le pedí. Yo al Señor le dije, gracias, Señor. Así fue, hermano. Él habló en la noche, le dijo a su esposa que desde la mañana le dijo, no me la dieron, me voy a regresar en la noche, nada más que me traigan mi pasaporte. Y sí, hermano, en la noche se vino, llegó, ya me habló como a las 5:20, me dijo, ya estoy en Celaya, mamá, quiero que le digas a mi papá que venga a Salvatierra por mí, vamos a llegar como a pasadito de las 6. Ya recordé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Pablo Juan, quiero que vayamos por él, viene a Celaya, está en Celaya y ahorita que le saque el boleto, me avisa. Me avisó y sí, hermano, fuimos por él. Pero yo ya le estaba pidiendo a Dios que lo trajera con bien. Pero ya el Señor me lo había dado, pero yo no alcanzaba a entender, hermano. Mi corazón estaba que le den la visa, Señor, que le den la visa, que le den la visa. Pero no era el propósito de Dios. Claro que no. Cuando se está orando, hermano, pensamos que es un fracaso que el Señor no escuchó la oración, pero no. Precisamente porque hay intercesión, Dios sabe que no era correcto, que no iba a ser para bendición. Y la bendición era que lo dejó ahí en el lugar. Aún ¿Sí? yo le pedí al Señor, Señor, dámelo por sueño, porque sí me ha dado por sueño cuando Él ya ha estado allá. Pero le decía, Señor, dámelo por sueño, pero no. Yo esperaba y esperaba y no, hermano. Aleluya. Dios, para gloria y honra. Aleluya. Sí, sí. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesús, Señor. Aleluya. Podemos escuchar el tintineo del dinero y lo seguimos con prontitud. Tenemos oídos rápidos para algunas cosas que no vale la pena escuchar. Eso está hablando del chisme, de la crítica destructiva. Sí, pero mire, tenemos oídos rápidos para esas cosas que no vale la pena escuchar. ¿Supiste ¿y qué pasó? Para escuchar, ¿sí? La comunicación, pero no es conveniente. Pero en lo que respecta a Dios, nuestros oídos suelen estar obstruidos. Es como si tuviera una película que lo recubre. Así como hay un velo sobre el corazón y escamas sobre los ojos, también hay un tapón en el oído. Y ninguno de los que predican la palabra del Señor puede quitar ese tapón o atravesarlo para llegar al corazón de la persona. El predicador no lo puede hacer. ¿Qué es ese tapón que se mete en el oído de las personas? ¿Qué es ese tapón que se mete en el oído de las personas? Por supuesto, en primer lugar, es el pecado. Es el pecado original. Siempre es el pecado original. ¿Qué nacemos con él? ¿Qué necesitamos? No, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado original? Adán y Eva eran pecado. Es la respuesta correcta. ¿Cuál es? La desobediencia. Si no hablan de personas. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El pecado de original, es la desobediencia. Es eso, sí. Y esa contaminación de la sangre que ha arruinado toda facultad humana y ha cerrado los oídos para que no escuchen la voz de Dios a menudo. Otra forma de tapón que cuesta quitar del oído es la mundanalidad. La mundanalidad. Dice la gente, estoy demasiado ocupado para preocuparme por la religión. Tengo tantos quehaceres que no me queda tiempo para escuchar del tema. Otro impedimento, y esto es un poco más peligroso, puede ser la autosuficiencia. ¿Qué es eso? Es cuando alguien tiene lo suficiente en sí mismo como para satisfacer sus necesidades. No quiere nada de Cristo. Tú no tienes nada que enseñar. Un hombre hablando de otro
que en un tiempo creyó en Dios. Hablando de un pastor, dijo, ¿qué me puede enseñar él? Humanamente no, totalmente mucho. Y lo primero es obedecer. ¿Qué obedece? Tenemos que ser sumisos los unos a los otros, dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades. No es unos cuantos, todas las personas. Hermano, veamos ahí en el capítulo 19 de Salmos, 19, 12. Gloria a Dios. Amén. 19, 12. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que... ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire, hermano, hay creyentes sinceros que tratan de amar y servir a Dios de todo corazón. Sí, sí los hay. Que quieren también. Por cuando todavía son imperfectos en esta vida, ellos pudieran desobedecer la voluntad de Dios sin saberlo. Y por eso necesitan buscar el perdón de Dios por sus faltas y errores ocultos. Perdóname por los pecados que conozco y por los que yo desconozco. Porque muchos hermanos pasamos por ese asunto de que si estamos cometiendo un pecado y no lo tomamos en cuenta, no sube a los entendimientos que estamos haciendo lo malo. ¿Sí? Entonces son los pecados. Por eso el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. ¿De cuáles? Los que yo no veo, los que no son ocultos, líbrame de ellos. Por otra parte, los pecados insolentes o voluntarios son una gran rebelión. Oye, los pecados insolentes y voluntarios son una gran rebelión a Dios. ¿Has hecho un pecado voluntario? Sí. Sabiendo que no está correcto y lo haces. Sabiendo que estás mal y aun cuando lo estás ejecutando es mal. ¿Sí? Qué tremendo. Entonces, los pecados insolentes o voluntarios son una gran rebelión que incluye menosprecio de Dios y la palabra, que incluye el menosprecio de Dios y su palabra y la pérdida de un lugar en el reino de Dios. Eso es lo que está más tremendo, hermano. Cuando hay gran rebelión, sí, y cuando se menosprecia la palabra de Dios, hay pérdida del lugar que te corresponde. Sí, tú obedeces al Altísimo, al Señor, y caminas en sus santos caminos, en sus rectos caminos. Aleluya. Gloria a Dios. 32:8 de Salmos. 32. Adelante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El 9 también. El 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se hará a ti. Mire, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Habla de la soberanía de Dios. Como eres hijo, Él te va a gobernar. Él te va a hacer entender. ¿Cómo? Hay muchas maneras de que Dios pueda hacer entender a una persona. Como padre, tú, los que son papás, ¿verdad? Que no les digo yo que te quisiera enseñar esto. No, tú le enseñas. Hijo, yo quisiera corregirte, tú lo corriges. Hijo, yo quiero aprender a guiarte. No, tú tienes que guiarlo. O sea, tienes la autoridad sobre tu hijo, ¿sí o no? Así Dios, como tu padre, Él tiene autoridad para hacerte entender. Y Él te va a enseñar el camino que debes andar. Dice, sobre ti está mi mirada. Te va a hacer entender. Aquí habla de desobediencia. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando el caballo o el mulo no tienen entendimiento, ¿qué tienen que hacer? Lo sujetan.
con cabestro y con freno. ¿Y qué hará Dios contigo? ¿Por qué está tomando eso? Va a ser lo mismo, te haré entender. Te enseñaré dónde debes caminar, aunque tenga que ponerte un cabestro y un freno, como lo dice aquí la palabra de Dios, hermano. Oye, no te estarán metiendo en camisa de 11 semanas al ser rebelde. Como hijo, Dios va a disciplinar al que ama y al que recibe con un juez. Aleluya. ¿Quién quiere que le ponga un cabestro? Levante la mano si quieren que les ponga un cabestro. Para eso entonces tenemos que meternos en la línea de Dios, en la línea de la obediencia, Señor. Ando por el camino que Él nos ha enseñado. Si te voy a enseñar, ya te enseñó, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que debes andar? Ya te enseñó, ya, pero hacerte entender y te lo va a enseñar de otra manera, hermano. El Señor promete enseñar y guiar a un creyente perdonado que tiene un espíritu dócil, que aprecia la presencia y el consejo de Dios, que confía en Él, que se alegra en Él y que sigue siendo recto de corazón para con Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué uso es este texto, hermano, para enseñar? Sí. Pero tremendo, tremendo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dice, te haré entender porque Él es soberano? Amén. ¿Sí? Amén. Y dice, muchos dolores habrá para el impío. Para el que no va a decir. A ver, aquel se fue sin río cuando lo mandaron a Nínive, pero Dios le puso un cabestro y lo que se acercara al lugar a donde iba, a donde ellos lo habían mandado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? Él pagó boleto de allá para acá, de aquí para allá, pero de allá para acá le compraron boleto. No se ocupó, hermano. Una cosa. O sea, usó otro transporte el Señor, ¿verdad? Tú te fuiste encima de las aguas y te vas a meter abajo de las aguas, ¿no? La barriga del pez. Ándale. ¿Por qué? Porque eres soberano, no puede. Es tu padre, tiene que hacerte entender de una manera o de otra. Qué mejor que seas dócil en las manos de Dios, hermano. Para que nos enseñe de otras medidas, que tiene muchas, para hacerte entender. Gloria a Dios. Hay una plaza, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 92, 1 al 6. Aleluya. 92, 1 al 6. Amén. A ver, adelante, ¿no? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. No entiende esto. Miren, lo bueno es que le damos al Señor, ¿verdad? Por eso le cantamos al Señor. Sí. Anunciamos por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Estás anunciando al Señor, ¿verdad? Así es. Lo que ha hecho por ti. Amén. Por la misericordia que Jesús ha dado contigo. Aleluya. Qué bien. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras y en las obras de tus manos me gozo. Cuando ha habido una obra hermosa que has hecho en tu vida, te alegras, te gozas. Amén. ¿Sí? Nos gozamos de cuando hubo un milagro, ¿verdad? Así es. Gracias, Señor. Amén. Mientras está pasando es una aflicción, pero cuando pasa después aquello y notamos la misericordia que Jesús usó para con los familiares, para con los familiares, damos gloria a Dios. Gracias, ¿sí o no? Aleluya. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, pero vamos al asunto, hermano. Que el hombre que no entiende, ¿cómo se le llama? Necio. Insensato. Y al que no sabe se le hace necio. Sí, primero estaba. El hombre que no sabe es un necio. Y el que no entiende esto es un insensato. ¿Sí o no? Habla de que no entiende. Aunque vea el poder y la presencia de Dios en este mundo, no entiende que hay un creador. No entiende que Él fue creado por las manos del Todopoderoso y que un día va a dar cuentas de su vida a Él. Entonces, como no entiende, está caminando
en la carne, en su propia voluntad, y no en la voluntad de Dios. Se le llama necio e insensato. Aleluya. Por eso de las viejas prudentes. Había unas insensatas y unas prudentes. ¿De cuál es creciendo? Las prudentes. Aleluya. Entonces tienes que tener tu lámpara llena de aceite. Amén. Aleluya. Esperando al Señor. Proverbios 11, 12. Alabamos al Señor con cantos, ¿verdad? Amén. A ver, ahora vamos a alabar al Señor. 11, 12. Amén. ¿Qué es, Señor? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Aleluya. Así es de que, fíjate, hermano. Ay, está tremendo esto. Aquí se llama falto de entendimiento a aquel que menosprecia a su prójimo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? Decíamos el viernes. ¿Quién es tu prójimo? Todos, sí. Todos tus prójimos. Sí. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente se calla. ¿Por qué? ¿Has visto alguna vez que una persona menosprecia al otro? Sí. Pero tú mejor te quedas porque no, yo no voy a hacer esto. Porque eres prudente. Estás participando en la locura, en la necedad, en el menosprecio que este hombre está haciendo para que tú. Y trata de hablar y decir, no está bien lo que estás haciendo. No está bien. ¿Sí? Entonces, carece de entendimiento aquel que menosprecia a su prójimo. Isaías 1, 2 y 3. Amén. ¿Qué dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron contra mí. Judá e Israel, hermano, habían recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa. Hacían caso omiso de ese pacto y dejaron reconocer a Dios como la fuente de la salvación y la bendición de ellos. Por lo tanto, Dios estaba enviando el juicio. Críe hijos. Pero ¿a quién le está diciendo el Señor esto? A todos. Pero ¿a quién se está quejando? Oíd cielos y escucha tu tierra. Entonces pongo de testigo al cielo y la tierra no está acá. Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué habla Jehová? Críe hijos, ahora sea nosotros, y los engrandecí y ellos se contra mí. Nota el 3, no, el 3. Sí, no, faltó 3, hermano. Okay. Sí, faltó 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aleluya. ¿Cuántos años había antes de que viniera el Nuevo Testamento? Hubo un tiempo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como se calcula como de 500 a 700 años. Ahora, en ese tiempo está hablando Dios a su pueblo Israel, ¿sí? Y había gente que estaba haciendo eso, que no tenía entendimiento. Pero, ¿y qué hay en este tiempo? Igual. Es igual. Es igual. Sí. ¿Qué cosas tremendas? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un animalito y él sabe en dónde tú le das de comer, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No se ha maestrado un animalito y sabe en dónde está la comida? Y él ya cuando está viendo, ya está hasta pegado ahí donde está el platito, ¿verdad? Porque está esperando que tú le des ahí. Ahora,
Él sí conoce y el güey conoce dónde está la comida. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? No entiende ni conocimiento. Y yo, a otra parte dice, yo le daba de mi vino, de mi aceite y de mi pan, de lo mejor que tengo. Pero con un hizo la llevaré al desierto. Y ahí le hablaré a su corazón. Aleluya. Mi hermano, ¿quién quiere ir al desierto? No, yo no. Nomás estoy más bien aquí. Sí. Hermano, toda la persona que no está entendiendo bien el asunto del amor, de la salvación, de la misericordia de Dios, puede llevarla al desierto para que allí tenga tiempo de escuchar bien a Dios. ¿Sí? Porque Dios no quiere que se pierda. Por eso la lleva al desierto. Por eso hay palabra dura, para que se regenere. Porque si una persona está actuando mal con Dios y no hay quien le haga ver eso, o sea, que le diga, no te preocupes, Dios perdona todo. Así dicen, es cosa ligera eso que están haciendo. No, aguas. Y sabes que lo que estás haciendo, si no te arrepientes, esto va a traer consecuencias. Esto va a traer consecuencias. Tu actitud va a traer resultados no muy buenos. O sea, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la palabra del Señor. Nadie te menosprecia. Bien, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 13, verso 10. Al 19. Amén. Dice 19, ¿qué dice? Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no obtiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sí. ¿Por qué Jesús les hablaba por parábolas? La gente, pues para eso, para que no entiendan. Se dice aquí en la parábola. Oyendo no oyeran, Sí. viendo no vieran. Sí. ¿Por qué les hablas por parábolas? Dice. Ahí sí les decía la verdad, sí aparte les explicaba las parábolas. Dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ándale. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿por qué? Hay un por qué. Sí, viendo no. Porque están viendo y no ven, porque oyen y no es, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermano, a ver esto. Yo veo, y tú esto lo puedes ver, que hay iglesias de miles atrás de algo falso, de un sujeto falso que se hace llamar pastor o como sea, lo que sea. Sí, hay apóstoles. Él está viendo un reportaje de un apóstol que se proclamó apóstol y lo encontraron con evidencias terribles, hermano. Entonces, y son miles de gente, y hay gente que les decía, aún no creo que haya hecho esto.
este hombre, mi pastor, o sea, Sí, todavía. entendían. De verdad que esos son los falsos apóstoles, fraudulentos apóstoles, que la gente da la vida por un adúltero, por un fornicario, por un violador, y le dan la vida a la gente que no entiende. Le digo, mejor yo estuviera en el lugar de él, porque aman tanto a ese líder corrupto, porque dice, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, si no son sinagoga de quién, de Satanás, hermano. Eso lo estás viendo ahorita, lo estamos viendo. Entonces, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Y en donde está la verdad, son los tres. Sí. Así es, ¿No te llama la atención el texto aquel que dice que donde el camino ancho, Sí. ¿a dónde llega? A la A la perdición. Muchos son los que van por él. Y en los angostos, que aman más la mentira que la verdad. Eso fue lo que pasó, amaron más. Sí, más las tinieblas que la luz, dice Isaías. Dice, entonces dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ellos están, los falsos líderes, y lo están oyendo, y aún así entienden, y están ahí, hermano. Aleluya. Porque el corazón, ¿por qué? ¿Otro por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Cómo es pesadamente? Que no les gusta lo que están Oye, ¿qué oyendo. dijiste? No. No, pues no te entiendo. No te entiendo. Oye, pesadamente, no tiene entendimiento, hermano. Y eso, hermano, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten en los ángeles. Pero, bienaventurados ustedes, Amén. sus ojos, pues, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Sí. Bienaventurado tu ojo y tu oído, Amén. porque ves y entiendes. No le das gracias a Dios por ello. Amén. Aleluya. Porque os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que veis y no lo oyeron. Yo creo que mucha gente no quisiera estar escuchando esto, Sí. pero no lo oyen. Quisieran estar viendo esto, el poder de Dios, la maravilla de Dios, y no lo escucharon, no lo vieron. Tremendo, hermano. Aleluya. Rápido, vamos, Marcos 6:45. Marcos 6:45. Marcos capítulo 6, versos 45 y 52. Amén. Enseguida, sí, adelante, hermano. Y después Enseguida, que los hubo despedido, sí se sabía. ay Dios. No. No, 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida en la otra ribera, entre tanto que él, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. Estaba amaneciendo, hermano. La cuarta vigilia era como las 6 de la mañana. Sí, ya. Sí. Entonces vieron como un fantasma entre las brumas de la oscuridad, ¿verdad? Y se espantaron. ¿Sí? Se espantaron. Y gritaron. Oye, hermano, hombres recios, de valor, rudos, pescadores, hermano. Se espantaron como un fantasma. Pero no fantasma. Entonces, si existe, hermano. Entonces sí existen los fantasmas. Lo dice.
¿Sí? Dale, Dios. Sí, gritaron. Sí, gritaron. Gritaron y estaba muy Sí, espantado. ¿dónde está que están gritando? En el 49, al final. Pensaron que iban faltando y gritaron. No. ¿Cómo gritaron? A ver, hermano, haz un grito de espanto. Hermano, toca esto. Yo soy muy poco espantado, hermano. Yo soy muy espantado. No sabes. Una mujer, ¿cómo se espanta? Ahora sí me espantó. Aleluya. A espantar lo que estaban atrás. Las obligaron ya. Es para que no se duerman. Fíjense, hermano. Les digo, no. Y su movimiento, ellos se asomaron de gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué la gente no entiende la palabra de Dios? ¿Por qué hay dureza en el corazón? Pero ¿qué tienen que ver ahí los panes, hermano? Porque fue un milagro anterior que multiplicó los panes. Era ese milagro y por eso hablaba de eso. Que no entendieron ese milagro de los panes, que lo multiplicó para la multitud. Y lo que estoy duro, no entiendo lo de los panes. Sí. Entonces, hermano, mira, lo que pasa es que viendo, no creyeron que él podía caminar sobre el mar. Sí, no podía caminar sobre el mar. Sí. Oye, fíjate, ¿dónde estuvo el asunto de que no creyeron en el milagro de Jesús? Creyeron, bueno, vieron el milagro de los panes, pero no creyeron que Jesús podía caminar sobre el mar. Por eso caminó Jesús sobre el mar. Y por eso fue el espanto. Bueno, sí, no sé qué es Dios fue trasladado así. Oye, Felipe fue transportado de un lado hasta otro, hombre, por el Espíritu. Fíjate. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga caminando sobre el agua? Es que eso nunca se había visto ni oído. Pues no. Sobre el agua, ¿no? Porque pasaron pero en seco. Sí, pero es Dios ahí. Puede. Entonces, no habían entendido. Es que si yo, ¿por qué me voy a espantar? Porque yo sé que es Dios, puede hacerlo. Sí. Puede hacerlo. Pero no habían entendido el milagro de los panes, hermano, porque estaban endurecidos sus corazones. Rápido, 8, 14, 21. ¿De qué? Leímos. Otra vez sobre el pan. A ver si tenemos. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Sí. Sí, gracias, hermano. Sí, Dios. Sí, hermano. Oh. Leonardo. Sí, ahí está la congregación. Saludos de ahí. Dios lo bendiga, hermano. 14. Hermano. 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuántos panes tenían? De los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Qué le echan al pan? La levadura. Y él les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lo que les vino a la mente, levadura, pues es pan. Nos dice eso porque no traemos pan, hombre. Miren, nomás trajimos un pan, nomás traemos un bolillo. O una telera, no sé. Dice, y discutían entre sí: es porque no trajimos pan. Y entendieron. Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Qué discutís? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis de los pedazos? Y dice ellos, dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aún a ellos se les aplicó también esto, hermano, porque no entendían el poder. ¿Sí? Que el poder de Dios ahí multiplicando, hermano. Eran miles de gentes los que comieron el pan. ¿Primero cuántos fueron? 5,000. 5,000. Sin contar Las mujeres y los niños, ¿no? Sí. Sí.
Y los otros eran 5 panes. Y los otros eran 7. O sea que 4 panes y 7 panes, ¿cuántos son? 11. ¿Y cuántas almas ahí comieron ahí? Primero eran 5,000 y después 4,000, 9,000 personas comieron lo de 7 panes, de 11 panes, hermano. Y todavía no entendían los apóstoles, los discípulos. ¡Qué tremendo! Por eso no es maravilla, hermano. Sí. Aunque sí es de maravilla que tengas 5, 10, 20 o 30 años entendiendo a cabalidad lo que Dios quiere decir. Y muchas iglesias como esta se cuentan. Así es, así es. Por eso. Dice, hermano. Vamos a pasar rápido ahí. En 2 Corintios 3:7. 2 Corintios 3:7, rápido. Estamos terminando. Se está pasando el tiempo. 2 Corintios 3:7. Amén. ¿Qué dice? Dice, y si el ministerio de fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación en la gloria con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sígueme. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermoso, hermano, fíjate nada más. Pero dice aquí, hermano, que el entendimiento de ellos se embotó totalmente, porque hasta el día de hoy día, ¿sí? Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, otra vez hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Hermano, se embotaron los sentidos. Se embotaron los sentidos, sí, hasta que entre la plenitud de los sentidos. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, pues, Ellos van a entrar. ser salvos, Ujú, ¿verdad? amén. Aleluya. Más que siempre va a ser en la primera. En la Terrible, angustia sí. de Jacob. Sí, sí. La angustia. Efesios 4:17, rápido, ahí estamos terminando. Señor. Hebreos. Efesios. 4:17. Sí, y 18. Amén. ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido
de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo andan ellos? En la ignorancia. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ¿qué? Oscurecido, ¿verdad? No captan, no disciernen, porque está embotado ese entendimiento, hermano, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos, por la dureza de su corazón. Aleluya. Así rápido. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis ¿está bien? Hasta ahí. Ah. Dice, ¿quién es sabio y quién es entendido? ¿Cómo es que podemos calificar a una persona que es entendida, que no tiene el entendimiento entenebrecido? A través del Espíritu. Aparte, No. desde su conducta. A través de su conducta, cómo se comporta, cómo habla, sus actitudes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate bien, hermano, él tiene que mostrar por su buena conducta las obras que está haciendo, no con orgullo, sino con humildad, en sabia mansedumbre. Aleluya. Esa persona sí está entendiendo. Esa persona tiene entendimiento clarificado por la luz de Dios en su corazón. Porque no hay dureza en su corazón, porque está entendiendo bien el misterio de Dios y lo que Dios quiere que haga en su vida. Ahora fíjate bien, lo contrario. Pero si tenéis celos amargos y contención, que es pleito, que es bronca, ¿sí? En vuestro corazón no te jactes ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la del que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, hermano. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? ¿O cómo vamos a conocer una persona que en realidad sí está entendiendo el mensaje de Dios? Está entendiendo el propósito de Dios sobre su vida. Sí, aquel que está, hermano, haciendo las cosas. Y se va a ver, porque dice, va a mostrar sus obras con sabia mansedumbre. O sea, se va a ver de toda la gente. No es en oculto, ¿sí? Ahora sí, la última cita. 1 Juan capítulo 5, 19 y 20. Primera de Juan 5, 19. 5, 19 y 20. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Estás en el verdadero, hermano? Amén. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, Él te ha dado entendimiento para que conozcas que Él es el verdadero. Si Él es verdadero, pues Él es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, tú tienes el entendimiento. Los que no lo tienen, se les va a notar también, hermano, que no lo tienen. Sí, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Y también ustedes Dios les bendiga. Aleluya. Nos pasamos con casi 15 minutos.